Y si todo ha ido bien, esto es siempre la duda de si todo ha ido bien. Ha ido bien. Perfecto. Lo estoy viendo. Pues estamos aquí, gente. Estamos ya a -4 para hacer el posiblemente último, entre interrogantes de momento, pero último evento de este no E3, el Xbox and Bethesda Showcase Extended. Un evento que podía haberle llamado. Dime. Diego, no creas que yo no me fijo en estos detalles. Te has puesto los neones verdes. ¿Has visto? Y luego para que diga luego la gente que no me curro yo aquí en las cositas. Además, le gusta mucho a Enrique porque lo hago hablándole al móvil, al reloj, que lo hago como si llamara a Kit el coche fantástico. Tú también lo tienes así, yo también lo tengo así. Sí, 200%. Pero evidentemente hoy hay que ponerse un poquito de gala porque vamos a ver cositas de Xbox y Bethesda. Vamos a ver la información que dieron el otro día en el eventito, en la presentación, pero un poquito ampliada. En principio veremos los mismos juegos. No debería de haber aquí ningún nuevo anuncio. Esto ya lo voy aclarando por si acaso la gente viene aquí y dice ¡buah! Hoy es cuando anuncian el Gears of War 6. No necesariamente, pero sí que esperamos ver más información sobre mucho de lo que han presentado y no es poco. El otro día hemos tenido una buena cantidad de juegos y aquí yo creo que sí que deberíamos de encontrarnos pues con nuevo gameplay, más trailers y más cositas. Sí, eso es lo que han prometido. Básicamente, hoy no esperéis nuevos anuncios. Esto ya, lógicamente, fue el domingo. Y hoy será una ampliación de esos contenidos, como bien decías. Entonces será más gameplay, será más trailers, seguramente serán desarrolladores hablando. Creo que es uno de esos streams pues interesantes para quien le hubiera gustado cosas que subir. Mira, de hecho, ahora entrevista con Pete Hines va a ser como lo primero. Sí, que lo están poniendo en el Coming Up. Tenemos un poquito los spoilers hoy porque en la imagen están poniendo también pues que iban a enseñar un poquito en Minecraft Legends, que iban a enseñar una entrevista con Pete Hines. O sea que, mira, tenemos también As Dusk Falls. Todo esto lo vimos el otro día y esto va a ser la cosa. El año pasado estuvimos aquí en el Extended también de la conferencia de Xbox y he de decir que recuerdo que fue bastante competente en el sentido de que no fue una fantasía de anuncios, pero vimos alguna cosa que no habíamos podido ver en la conferencia, como por ejemplo vimos más sobre el multijugador y el juego en general de Halo Infinite, y también reconocemos que tenía un ritmo bastante majo. O sea, salen los entrevistadores, sí, estaba bien. Los desarrolladores, estaba bien, estaba bastante competente. Esperemos que sea este año lo mismo. ¿De qué tienes ganas, José? Pide lista de la compra, vamos a hacer. Siendo una lista a la compra realista, evidentemente, me gustaría ver alguna cosa más de Starfield. Yo lo siento, voy con mis mierdas a tope, pero tengo ganas de ver también Redfall, que expliquen más detallitos de Redfall, porque se vio bastante gameplay. De hecho, me sorprendió que hubo bastante cosa en la presentación general, la del domingo, que estuvieron como 10 minutos con Redfall al principio, pero sí me gustaría pues que salgan los desarrolladores y expliquen pues más detallitos y cómo van a implementar. Yo me quedé, por ejemplo, con la duda de, Arcane tiene un tipo de hacer las cosas con la narrativa emergente y tal, que veremos cómo lo aplican en este juego, que parece un juego de acción cooperativa, un poco rollo Left 4 Dead, pues ver un poco cómo van a intentar aplicar eso ahí, etcétera. Y aparte de eso, Minecraft Legends me pica un poco la curiosidad, pero tampoco puedo decir que sea el juego que me interese más. Así que yo estaría un poco entre eso, entre Redfall y Starfield. Y luego también, evidentemente, Forza Motorsport. Forza Motorsport a tope con eso. Yo vengo por el Forcita, no nos vamos a engañar. Me gustó bastante lo que se vio el otro día. Además, siempre me parece, que voy a decir una obviedad, no voy a inventar la rueda con lo que voy a decir, pero los juegos de carreras siempre suele ser un poquito, sobre todo al principio de las generaciones, como la marca gráfica, como dónde ponemos el límite y el tope. Tanten, sabemos que de gráficos saben un ratito largo, porque sus juegos suelen ser un espectáculo visual. Sí. Y yo, la verdad, tengo muchas ganas de ver qué son capaces de hacer con esta Series X, que de momento nos ha quedado un poquito no coja, porque evidentemente Forza Horizon 5 es un pepino cósmico, pero yo quiero ver hasta qué punto la nueva máquina permite hacer fantasías con los coches y con los reflejos y demás, Estoy ahí. Sí, a ver, yo creo que fantasía en Forza Motorsport la va a haber. Quiero decir, ya confirmaron en el evento del domingo, en la presentación del domingo, creo que fueron muy listos, porque básicamente pues hicieron una presentación bien de las novedades, etcétera y tal, y enseñaron bastante
no gameplay exactamente, pero con el motor del juego y se veía, lógicamente, se veía de pelotas, pero fueron muy listos porque directamente atacaron a 2 puntos que era claramente la pullita a la competencia, que es, como está claro, es Gran Turismo 7, esto no hay ningún tipo de duda, y entonces dijeron Ray Tracing durante todo el rato, en las carreras, etcétera, ¡pam! Pues esto es algo que me imagino que volverán a comentar hoy. Y luego también comentaron el tema del modelo de daños, que ya sabéis que si habéis jugado o si habéis visto Gran Turismo 7 es una cosa que no tiene. Literalmente no tiene, vaya, no es que vaya peor, es que no tiene. Bueno, tiene algo, pero es una cosa tan anecdótica y que se nota tan poco que es como si no lo tuviera. Entonces yo espero que den más detalles de eso. Y luego, porque esto ya es como una filia personal, pues si empiezan a dar detallitos de las físicas, de las ruedas y de la calzada y tal, pues entonces, oye, fantástico. A mí que me hagan un stream de media hora con esa mierda, que tan contento. Pero sí, es un juego que yo creo que va a lucir bien y que va a demostrar un poco pues de lo que es capaz esta actual generación. Aparte de eso, pues no sé muy bien más. No sé si este Showcase Extended también puede ser un momento para hablar de cosas que no se hablaron en el evento principal, pero que igualmente están ahí, como por ejemplo, yo que sé, lo de las temporadas o el futuro de Halo Infinite. Creo que hay muchas dudas al respecto del futuro de uno de los emblemas de Microsoft. No se dijo nada en la conferencia principal, igual comentan algo, pero bueno, yo creo que solo ampliando la información de lo que se dio el domingo, creo que ya tienen para hacer un evento, pues eso, interesante. No un evento en el que esperemos anuncios. Esto no es una conferencia de E3 per se. Esto es como una especie de Inside Xbox. Es una cosa de ampliar la información, etcétera. En el chat, por cierto, había un par de preguntas. Nos han preguntado por la duración. ¿Esto debería durar hora y media, más o menos? Sí, de hecho, aproximadamente. Es información relativamente oficial. Pues esto lo publicaba hoy The Verge y comentaban que pues, Microsoft les había confirmado que durará aproximadamente lo mismo que la conferencia del otro día, así que podemos esperar 95 minutitos. Una horita y media. Decían, si esto es la última conferencia del E3, del no E3, de momento sí. Esta es la duda, claro. De momento sí. Sabemos, o sea, hoy se ha hablado mucho de que Nintendo podría anunciar un direct para el día 29. Pero no han anunciado nada, así que de momento está en el aire. De momento, por lo que hay, así como oficial, esto es lo último, entre comillas, si no contamos con 2 eventos que no son estrictamente como de compañías y tal, sino que son más como de aniversarios, porque hay el de Final Fantasy y el de Dragon's Dogma que anunciaron ayer. Correcto. Tenemos el de Dragon's Dogma, que lo digo de memoria, 16 a 17, es un poco 16 a 17 porque nos coincide en el cambio horario, o sea, es creo que una hora un poco más nocturna. Y luego el de Final Fantasy, que aquí sí que reconozco que no me acuerdo exactamente qué día era, pero bueno, también cae. Creo que el jueves, pero no estoy seguro al 100%. Sí, en cualquier caso, aniversarios de juegos, se podría esperar que allí, ya sabéis que estamos un poquito al loro, porque esperamos un Dragon's Dogma 2 en algún momento y queremos saber cositas sobre la segunda parte de Final Fantasy VII Remake, que esperemos también que haga su aparición en el evento de aniversario, pero esto ya decimos que son, en principio, eventos de celebración donde se hablará pues del pasado de los juegos, de su desarrollo, de cositas un poquito para los fans y creadas para celebrar este juego, pero no necesariamente para hacer una conferencia de futuros pepinazos ni nada por el estilo. Así que veremos a ver. Estaremos con un ojito puesto, por si acaso, evidentemente, pues porque tenemos nosotros también ganas de ver qué se hace con esto, pero de momento yo me tranquilizaría un poco y esperaría a Nintendo, sobre todo, que es la que estamos esperando. Sí, y en el chat decían también que hay un evento de Assassin's Creed. De hecho, se está haciendo ya. De hecho, es un evento, es otro evento de aniversario, porque es un evento de 15 aniversario de Assassin's Creed. No sé si ha terminado ya, ha empezado hace un buen rato, pero han dicho que no van a anunciar el juego nuevo y que se va a centrar casi todo en los contenidos de año 2 de Valhalla. Así que, y de alguna cosita, pues de esta actualización que sacaron para el Origins a 60 frames y tal. Pero no va a ser un evento tampoco de anuncios. Y ya os digo que no sé si ha terminado ya o no. Dicen por ahí que todavía no. Yo hace un rato lo estaba viendo, pero ya digo que... Bueno, ya digo, y lo que dice José perfectamente, que nosotros lo hemos estado mirando un poco por encima y han dicho que si queréis información para el nuevo juego de Assassin's Creed, que tendremos que vernos después del verano, porque hablaban de septiembre aproximadamente, así que
Ahí no ha habido nada, veremos a ver los eventos que quedan y pues eso, se está empezando a acabar este NOE 3. Ahora nos queda la puerta abierta a otras conferencias posibles, porque evidentemente pues Sony todavía no ha anunciado la suya, Nintendo todavía no ha anunciado la suya, Ubisoft nos había dicho que no iba a presentar nada durante este mes, pero que a lo mejor en el futuro pues también tenía novedades de esos juegos. Bueno, hay varias que no han venido y que deberían de asomarse dentro de relativamente poco, así que habrá que estar pendientes como siempre este verano, a ver si nos dan un par de alegrías. Aparte de esto, rápidamente… Estaba pensando una cosa, que realmente los eventos no terminan hoy. Bueno, claro. Mañana y el jueves hay el bueno. Venía por aquí un poco, venía a hacer la promoción, pero ya que lo dices tú… Adelante, ¿qué puede ver, José? Si la gente está mañana diciendo, joder, qué bajón, con lo bien que me lo estoy pasando con estos muchachos, comentando cosas de juegos. Si mañana, por ejemplo, quisieran ver algo, ¿qué podrían ver en nuestro canal? Mañana por la tarde nos pueden ver haciendo una presentación de las novedades o qué es la nueva expansión de The Elder Scrolls Online, de High Isle. Y estaremos jugando con Paula durante 2 horitas y media o algo así. Y luego, aparte, el jueves continuamos porque es otro evento especial que hacemos. Y tendremos entrevistas, tendremos una mesa redonda con especialistas, gente que es creadora de contenido del juego. Tendremos un concierto, es bastante guapo. Y vamos a sortear un montón de cositas. O sea que… Yo de vosotros estaré ahí. Y esto lo vamos a hacer en Twitch. Claro, ¿dónde puede verlo la gente y a qué hora también? Para que la gente sepa un poquito… twitch.tv/eurogamer_es y se empezará a las 6, tanto el miércoles como el jueves. El miércoles empezamos a las 6 y acabamos más o menos sobre las 9:30. Y el jueves empezamos a las 6 y terminaremos nosotros como a las 8:30 o así. Y luego tenemos que se emite igualmente ahí el concierto del esquí, que esto estará guapísimo. Amigo, igual os creéis que nos juntamos con cualquiera, pero ya habéis visto las otras veces que hemos hecho eventos de Elder Scrolls que tenemos a gente bien guapa y bien perrona, sabe mucho del juego. Y evidentemente, pues también tenemos ese conciertito y un montón de sorteitos. Yo os recomiendo que os paséis, porque igual a lo tonto os cae alguna cosa bastante guapita, ¿eh? Así que mañana, twitch.tv/eurogamer_es. Nos venís allí, saludáis, os quedáis allí con nosotros y luego, si os suscribís, pues igual os cae alguna cosita bien tremenda. Aparte de eso, aprovecho para recordaros que tenéis en los comentarios en la descripción de este vídeo el enlace a nuestro sorteo de Instant Gaming. Todavía quedan 2 días para que se acabe un sorteo en el que podéis entrar con solo darle al enlace y ganar el juego que vosotros elijáis. Si queréis alguno de los que se va a hablar ahora y está ya para reservar allí, también cuenta. Así que, qué mejor oportunidad de miraros los juegos que hay, de aprovechar y ahorraros unos eurillos, o lo que hace mucha gente también, que es legítimo, cogerse un pasecito del Game Pass de unos cuantos meses y tirar millas durante un tiempo. No está malote eso. Yo, desde luego, es lo que haría, ¿eh? Yo aviso que lo que haría. Sí. A ver, para que esto empieza en menos de un minuto, así que vamos a hacer como resumen como muy rápido. Empezamos en 45 segundos. Esto va a durar unos 90 minutos. Va a ser contenido que ya se vio cosas del domingo, o sea que no esperéis ni un nuevo Banjo-Kazooie, ni que enseñen el Perfect Dark, ni que salga About. No, todas estas cosas, nada. Así que empezamos en medio minuto con esto. Sí, así que cuando está la gente ya preocupada, no os preocupéis porque ahora nos voy a quitar de en medio nosotros, subiré el volumen de la conferencia para que se escuche esto tremendísimamente bien. Yo creo que por aquí, más o menos, deberíais de escucharnos a nosotros y deberíais de escuchar la conferencia. Y vamos allá, los subtítulos están en inglés, te voy a avisar, porque no he encontrado la opción de ponerlos en castellano, a pesar de que Microsoft había comentado que sí. Así que, bueno, de momento… pero bueno, haremos nosotros también comentarios, os iremos traduciendo en caso de que sea necesario. Hey, we are a small snippet of Squanch Games, and we are here to tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. Game Showcase Extended. Game Showcase Extended. Showcase. What's the need for the extended? Why add that extra word? It's like Is there one that's not extended? And that's why? we're getting nods. There is a not extended one. Okay. And that one's just called without the extended.
So that's just Y otro pequeño apunte. Hoy voy a tener más tiempo para estar con el botón del ban en el chat. Así que, por favor, portaros bien. No montéis un espectáculo dantesco como el del otro día, porque fue un poco lamentable por parte de bastantes personas. Así que, chicos, portarse bien. Sí, comportaos. Respeto, estamos aquí por los videojuegos, dejad las tonterías de lado y hagamos que esto sea entretenido para todos. Empiezan con el típico picadito de todos los juegos que se van a ver o que se vieron el otro día, vaya. De hecho, mira, voy a aprovechar el picadito para hacer una cosa, que es, voy a poner aquí el streaming de México, porque tiene subtítulos en español. Vale, perfecto. Oye, dame un segundo, que voy a cerrar esto. Welcome to Xbox Games Showcase Extended. I'm Aaron, this is Malik, and we have the honor of diving deeper into some of the Ahora no vais a estar escuchando, pero Bethesda Games lo tenemos Showcase ya. just 2 days Listo. ago. For the first time ever, the entire showcase was focused on games you can play. No sé si ha salido en la presentación o en la cuenta atrás, si ha llegado a salir, pero me gustaría ver más de High on Life, que es a mí es uno de los juegos que más me fliparon de la presentación del otro día. Dive into Naraka Blade Point with our partners at NetEase Games and so much more. But first, we begin with a special look at how our fans got to celebrate the Xbox and Bethesda Games Showcase with a message from our very own Phil Spencer. I love coming to events like this. You can just feel the energy, people loving to come together as a community, their love of video games, the Xbox fans. Just a really special time for everybody, myself included. Gaming has this unique ability to bring people together, whether it's saving the world from the aliens or winning a football game. Están diciendo que si puedes bajar los subtítulos y creo que no se pueden bajar, creo que están ahí y no es lo que hay. Ya habéis visto que he intentado bajarlos un par de veces y las dos veces se van para arriba, así que mucho me temo que ahí es donde están. You saw it in the show today. People said, we want to see more gameplay. And so we said, okay, great. You're going to see a ton of gameplay. Yeah, you know, I think this is our biggest lineup ever in terms of just diversity of different kinds of games from different kinds of teams, different genres. There's some franchises, Japanese franchises, don't always come to Xbox. We've been working on that. Today we obviously have Persona. It's important to us. We not only have all the games coming from our internal studios, but also great independent game developers that we work with around the world. So could not be more excited for what we're doing with Kojima. And he's got this really great idea for a game. And I want to be clear, because I know we say like experience and stuff. He's building a video game, but he has this real unique things that he wants to do in the game. Bueno, yo creo, de momento creo que no molestan tanto. And I'm just really proud to be in an industry that En caso de que vea que tapan cosas importantes, los quitaré un segundo, pero yo creo que pueden estar bien para dejarlo, sobre todo pues cuando sale gente hablando y tal, pues oye, interesante. Luego si hay vídeos de gameplay donde importe más la imagen del juego, pues entonces los quitamos.
este juego que está saliendo ahora, nuevo no es, porque ya se había visto, pero a mí no me suena del evento del otro día. No, yo creo que, a no ser que yo me despistara durante un segundo mientras redactaba, pero yo juraría que no salió en el evento. No. Sigue siendo un juego importante, evidentemente, sobre todo por lo popular que se hizo en los últimos meses, pero... Bueno, mira, pero anuncio para Game Pass. Sí. En primavera de 2023. En consola. Antes saldrá la versión de PC. Sí, o sea, la versión de PC en Game Pass, en PC ya está el juego. Si vamos a tener anuncios, por lo menos de Game Pass. Sí, de juegos que ya se conocen, entiendo, pero sí. With Todd Howard showing us how deep the rabbit hole goes on Starfield. And we also got a sneak peek at upcoming expansions for Elder Scrolls Online and Fallout 76. Here to break it all down for us is the man, the myth, the legend himself, Pete Hines from Bethesda. Pete, how are you? I'm great. Good to see you. Good to see you as well. Ya vamos a tener pues entrevista con Pete Hines. Delays for both Redfall and Starfield, so I wanted to give you a chance to tell us a little bit about the decision-making process for that. Absolutely. Look, with all the time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are going to meet our players' expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. How we work now largely remotely, while a lot of our folks are not back in the office. And, that has an impact. I also think we've been thinking about things like release dates and when do we give those out and how do we make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later. So it's not something we undertake lightly, but at the end of the day, I think what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high quality game, and we want to do everything we can to give our teams the time to fully realize the games they're making. Yeah, and I think that's what it's all about, right? Delivering an amazing experience for the players out there. And so, speaking of games, we're just going to jump into it. We're going to start with how the showcase started with Redfall. Now, before we even get into the game, empezamos con Redfall. The pedigree of Arcane, just in case people don't know. La conferencia con él These folks y over there, empieza evidentemente esto con él. Arcane Studios is known Juego que llamó bastante la atención, creo yo, porque yo era uno de los que no tenía claro que iban a salir por culpa del retraso que había sufrido hace poco, pero se vieron bastantes cosas, de hecho. Sí, a mí me sorprendió. O sea, yo ya lo comenté en el stream, que es un juego que, pese a ser de Arcane, que a mí Arcane, lo he dicho muchas veces, es un estudio que me flipa, me gusta muchísimo lo que hacen, los Dishonored me gustan un montón. Prey es un juego que me gusta muchísimo y que creo que es uno... Creo que está incluso infravalorado, creo que es uno de los grandes de la anterior generación. Y este, en cambio, con este rollo de pasar al multijugador, el cooperativo, lo que se vio era bastante, o como se había presentado, bastante rollo Left 4 Dead, sí que parecía que me tiraba un poquito más para atrás, o que igual no me atraía tanto, pero lo que se enseñó el domingo me gustó mucho, así que tengo ganas de conocer más porque es un proyecto que voy a seguir de cerca. Gamers have taken many games and made it their own, and I think the fact that Arcane is making the game with that in mind is super important. Now, how similar or dissimilar would you say this game, Redfall, is from the other Arcane games? Look, on the surface, it's a first-person shooter that you can play solo or with up to 4 players, and so immediately you might say, well, it's not a single-player game, so it must be wildly different. And don't get me wrong, there's absolutely ways in which it is different, but I think when folks play the game, and even when they see more of the game, I think they'll start to see all of those things about an Arcane game that they love and appreciate. Why it's won multiple Action Game of the Year awards for Dishonored 2, is their ability to bring all of those things together, really high level of polish and let folks experience it. So I think lo comentabas tú antes y en general creo que todo el mundo lo vio, ¿no? Que es un juego que, a pesar de que no es el típico juego de Arcane porque no es single player, sí que es cierto que tiene como sellas de identidad, las vimos el otro día, bueno, pues los poderes, por ejemplo, que tenían los personajes y demás, o la manera en la que se más o menos desarrollaban los combates, sí que eran muy Arcane, muy de Dishonored, muy de Prey, muy de compañía, de estudio que ya conocemos. Allows you to do either or both of those things, however you see fit. I'm glad you talked about playing with friends because I'm taking applications for friends to help me get through Redfall. Can I put my name on that list? I'm down to a little... It'd be an honor. Pete. Keep me on that list. All right, we need to go explore Redfall together. I'm excited. I can't wait for that. And so let's talk a little bit more about the game. Now, between the trailer that we saw last year at the reveal, as well as this one that we just saw, I feel like Redfall reminded players of other co-op shooters like Left 4 Dead, for example. What makes Redfall unique?
Again, it's one of those things like if you watch buena just pregunta like realmente, combat porque footage, es lo you que nos might look preguntábamos at Left todos. 4 Dead or Back 4 Blood or any of these things and go, oh, I see multiple characters facing a bunch of enemies and like so it's the same game. But I think that would be doing a disservice. That it's all of the things that take place in between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities in the way that you do, you know, Layla dropping down an elevator using her powers that Jacob can use to get up top on a roof and provide cover. You know, you have different characters who play roles really well, how you choose to use Brebone, the robot, all of those things come into, again, allowing the players not to say, here's a set of rules and you can only use, like, no, here's just some stuff that you can go off into this amazing sort of dynamic, ever-changing world and sort of experience and explore for yourself. And you come back the next day and it'll look and feel like a different experience, even though you're in the exact same part of the game. I mean, I think those are the kinds of things that Arcane does that really bring that sort of extra special. Es interesante, está comentando que bueno, que sí que es verdad que hay como cierto parecido, pero que la diferencia está por un lado en el combate, que dice que es el tema de los poderes y cómo se combinan, que es algo que es tradición que hacen muy bien en Arcane, desde luego, y luego también cómo es el juego entre los combates, que esto creo que es un detalle importante y también explica pues cómo va a ir cambiando el mundo en función de las acciones, etc. Saying is there's never been a better time to play a game. Like we all say that. Yes, games always get better. We know that. The thing that we love about where Elder Scrolls Online is going is their ability to continually refresh the experience for players, provide new experiences like going to Elder Scrolls Online, un muy buen evento mañana en nuestro canal de Twitch a las 6 de la tarde sobre Elder Scrolls Online, ya que estamos. The conflict that's going on there, and again, a way that you can jump in and play by yourself and experience it by yourself, even though it's an MMO. But the real special sauce of Elder Scrolls Online is our amazing community. They're so welcoming, they're so igual helpful. Sí, porque está todo el mundo igual, quita los subtítulos si se puede, porque total. Pues también te digo que creo, está la gente diciendo son generados automáticamente, creo que no, creo que lo está escribiendo alguien, os lo juro por Dios. Sí, puede ser. No matter how you decide to engage with it. I love that you mentioned that. Community is as you mentioned, is such a huge part of any online game. And so for players who may not have played Elder Scrolls, who are, like you said, looking to jump in, to know that they have that community backing them, that's going to help them guide them in their journey is super exciting. So, but I want to talk about Fallout a little bit. Huge milestone. Saca todos los nombres, no se ha guardado nada. It can rent a car even now. At this point, right? We're talking about it. All right, so this has to mean something super special to the team. Absolutely, and look, we are as aware of anybody. Like this franchise did not start with Bethesda. It's one that we took on along the way, and our intent is not just to pay homage to like Bethesda Fallout. Like, no, we mean all Fallout, because what this series has done, what it meant to us as players when we went. No sé si después, imagino que igual amplían con respecto a cada juego, porque parece que como de cada juego están haciendo como una pregunta muy general que se ha hecho la gente, que me parece interesante, Quiero decir, la que han hecho con Redfall, por ejemplo, era la que nos estábamos preguntando todo el mundo. Con Fallout van un poco también por ese camino, pero lo que pasa que, claro, es una cosa como muy específica, igual vendrán después con información ampliada, al menos de algunos de estos juegos. Matter and have a real impact, I think, is important in the evolution of Fallout 76. And just honestly, how far that game has come from its launch. Like, we're keenly aware of how that launch went, but we are also keenly aware of the incredible lo que se era un poquito de esperar, que Fallout 76 es un juego que intenta representar el Fallout de siempre, no solo el de Bethesda, sino Fallout en general, y que sabe que el desarrollo inicial fue muy complicado y que el lanzamiento fue muy mejorable, pero que el trabajo que han hecho durante todo este tiempo, que sabemos que ha sido muy, muy grande, han cambiado el juego radicalmente, pues ha ido un poco encaminado a mantener Fallout 76 vivo. That's one of those things that I'm sure you guys attribute to the community, giving that feedback. You know, that 76 community, again, not just in the game, but what they do for each other, to support other folks in the community, what they have done to raise funds for worthwhile causes. Chicos, con los subtítulos, o una cosa u otra. Antes era quitarlos, ahora es ponerlos. No los vamos a poner porque eran un caos, realmente. I love that, Pete. Before you make me cry, we're going to move on to Starfield, all right? Okay. All right, so let's talk about it. Starfield ended the show. I gotta say, watching the trailer,
Ya es el turno de Starfield, que es evidentemente lo más importante que tiene a la vista preparado Bethesda, más allá de ese The Elder Scrolls 6 que ya sabemos que ya llegará, pero mucho más adelante. It's one of those things about a Bethesda Games Studios game that I always love, and it's been the case, honestly, since, I worked on Morrowind and Oblivion and all those games that, we talked about. And for every single one, you cannot pin people down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give players just ridiculous amounts of freedom to say, you go figure out what kind of game you want to play and what kind of experience you want to have, because that's what this game is about. It's not us prescribing and saying, no, aquí está volviendo a incidir en el tamaño del juego, diciendo que sus juegos, los de Bethesda en general, suelen ser gigantescos sandbox donde hacer cosas, y que la idea detrás de este Starfield, evidentemente, no es, digamos, poder decir fácilmente qué tipo de juego es, sino simplemente, pues, hablar de una historia espacial y construir tú mismo tu propia historia, que es lo que vimos un poquito también en el trailer del otro día. Now it's time for you to tell the story of Starfield, which is your story, which is going to be different than mine, which is going to be different than everybody else's. And I think that's really where the magic of a Bethesda Game Studios game happens. Speaking about the scope of everything, Todd said that this is what an epic RPG is. What does Bethesda define an epic RPG as? I think, again, it's sort of leaning into, look, there's a lot of folks who take a lot of different approaches on what does an open world mean. And Bethesda Game Studios always pushes themselves to the most freedom and least limitations, right? Where the items in the world are all real things. You walk into a store and there's a bunch of weapons or whatever. Like, that's Dice, pregunta si se puede jugar en tercera persona en Starfield. Yo sí juraría que sí. Me parece que se vio en el tráiler, de hecho. Like, we don't want to put too many limits on what the player is or isn't allowed to do. We love it when players say, I wonder what happens if, and then they try it. And then they get to see, like, oh my Lord, chaos ensued and it was insanity. Everybody was shooting at me. And like, that's, I think, the beauty of Bethesda Game Studios and the number of ways that they push for you to explore that, right? It's not just one, it's you could spend thousands of hours doing nothing but shipbuilding and like focus that as all you're about, and that's okay. But you could also be about exploring every planet and finding all of the good, and that's okay. Or you could just play the main story and be like, I want a kind of experience that I'm guided through. Aquí es donde me gustaría que incidiera igual un poquito más, porque están hablando del juego y, como decía antes, estaba hablando de las posibilidades que tiene y lo difícil que puede ser decir cómo quieres jugarlo o cómo se debe jugar, sino que simplemente pues cada uno puede hacer lo que quiera, construir naves o echarse un rato peleando o lo que sea. Pero a mí me gustaría que ahondara un poquito más en la historia principal, porque hay una historia en Starfield, no es solo, digamos, un juego de hacer cosas, de explorar, sino que también hay una historia detrás. Y no me importaría que hablara un poquito más de esto. I love that. And what you said about, those moments that maybe you experience that I don't, like those are some of the best moments if I think back to playing RPGs when I'm discussing with my friends. Oh, did you see that? No, I didn't see that. Where did you see it? And having them go out and find it. So I think that's going to be one of those things. We talk about that a lot, that sort of water cooler moment. Exactly. Of like you come in the next day and you talk to everybody about what you did, and you were like, wait, I did that quest, but I did this completely different thing. And you sort of start to appreciate all of the choices that you could have made. You didn't even realize were an option. Like, oh, I didn't even think about doing that. Like, oh yeah, I just ran in and stole his ship and shot all of his crew members and took off. Like, you can do that? Like, oh yeah, you can do anything. Like that, I think that is a special part of a Bethesda Game Studios game. Otra cosa obvia, habrá distintas decisiones y según las decisiones pues se irá moldeando también la historia y las opciones que tenemos nosotros a lo largo del juego. Sí, esto ya quiero decir, es lo esperable dentro de un RPG de Bethesda. O sea, aquí si hubiera sido otra cosa distinta es que se lo comen. That seems to be another huge focus of the game. Absolutely. I mean, look, if you look at a game like Skyrim, which like everybody's played Skyrim at this point, it can, a combat is a big part of that, unless you decide it's not. Like if you're one of those folks that says, actually, I'm going to do the alchemy thing, and I just go off and pick flowers and make potions and like live another life in another world this way, then combat isn't part of it. But look, we know in an epic RPG, there's always bad people, shooting at you. Sometimes you got to return fire, and there's a lot of fun to be had there. And so, providing a lot of different skills that
sort of determine how good you are in combat. Esto es lo que a mí más me llamó la atención porque no me lo esperaba que fuera así, que era esta parte del combate tan de shooter. Es algo que quiero ver que con más cómo se integra con la parte de RPG, porque desde luego a mí me chocó bastante, no era lo que esperaba, no parece que vaya a tener una opción tipo como el badge de Fallout. It's not just Así que getting the veremos. ship and that's your ship. There's so much behind it. Can you talk about it a little bit? Yeah, like every ship is customizable to the nth degree, and not just like cosmetically. I want my ship to look like this. Repite lo que dije el otro día, de que las naves se podrán pues, customizar a tu manera. Se abre la posibilidad a formas que Bethesda ha contemplado, pero no es consciente de hasta qué punto se van a ver en el espacio. And then the other part of it is, of course, well, you can't just, like, it's a spaceship. Those aren't cheap. So you have to figure out, like, how am I going to do this? Where do I get the resources to build this stuff? What kind of, skills do I need to level up to improve different parts of my ship beyond, what I could do without those skills? So there's a lot of, again, choices in terms of you get to decide that, how much you want to put into that or not. Do you just want to give somebody money for the parts that you want? Do you want to build it? All of those things are sort of part of the fun of deciding how much do you want to interact with this and how do you want to interact with it. Absolutely. I mean, just as you mentioned, the scope, the level of player agency, something that I feel like is going to just make Starfield such a special experience. So between Redfall, ESO, Fallout 76, and Starfield, you all are just we got a few games coming. Yeah, we got a few games coming out. It's going to be so great. Pete, thank you so much for stopping by. Thanks for having me. Of course, Pete. Now, coming up, we'll hear from our friends around the world, including Squanch Games, Obsidian Entertainment, Playground Games, and of course, Xbox fans like you. But first, let's hear from the creators of one of the world's most popular Battle Royale games. Battle Royale, ¿nos vamos con el Fornite? Ah, no, mira, nos vamos con Naraka. El Naraka. We are glad to share Naraka Bladepoint, a unique online multiplayer action game with players all around the globe. As a NetEase studio, también te digo que con respecto a Starfield he visto muchísimos comentarios en plan rollo como es como No Man's Sky, me parecen juegos totalmente distintos, ¿eh? Yo creo que no tienen nada que ver el uno con el otro. Uno parece más, a mí me parece que Starfield creo que va a apostar más por una historia, por una narrativa, y No Man's Sky es un juego puramente de exploración espacial. Creo que tienen objetivos distintos y son muy distintos uno del otro. Sí. Entiendo que sí que es verdad que, bueno, que cuando ves el señor con el láser rompiendo las piedrecitas y tal, pues sí, puede parecer similar, pero yo creo que son juegos totalmente distintos, vamos. Sí, yo creo... Basta con jugar un poquito a No Man's Sky para darte cuenta de que es algo totalmente distinto a lo que parece que quiere hacer Starfield. Sí. Entiendo la comparación, porque al final no deja de ser un juego con muchas posibilidades en el espacio y donde la exploración también es importante, pero yo estoy de acuerdo, creo que también No Man's Sky propone algo distinto a nivel de filosofía de juego y yo creo que se puede comparar más, como es evidente, a los juegos de Bethesda, que al final no dejan de ser también un tipo de juego muy concreto. Beyond solo endeavors, you can also party up with friends and use group tactics to flatten your foes. That's Naraka's underlying design philosophy, that you're unchained and have the freedom to choose how you play. Collect soul jades to change how you play, transform your katana strikes, and make your cannon a weapon of mass destruction. Each hero can be customized too, whether you want to rush into battle as a berserker warrior or cast fireballs as a sorcerer. The choice is yours. We can't forget to mention our unique face customization system too. You'll never need to worry about running into a doppelganger on the battlefield, because you're able to edit your hero's features to your heart's content. You can even recreate your favorite faces. el Phil muñeco. Naraka's first launch anniversary, we're introducing a brand new la mejor manera de enseñarte un editor de personajes, ¿eh? Mira lo que podemos hacer. Sí, a ver, realmente estaba bastante bien. Twin blades strike with the speed of a raging tempest and sweeping blows. We've seen similar weapons in other games, but here in Naraka, it comes with a style all its own. Charging up strikes is usually a high-risk, high-reward move,
With the twin blades, you can charge up while moving and keep your momentum as you unleash a flurry of combos on foes. Since its release, Naraka Bladepoint has launched its own faction clash game mode with Omni's Nightmare and the thrilling limited time mode Shadow Surge. There have been many casual modes to play as well, but our community has eagerly asked for a campaign mode. We're always listening to our player base, and we're happy to announce that the wait is over. Players will see the first chapter of our campaign mode. Form teams of 3 to take on new enemy types and massive campañita del Naraka. Disarming a boss won't be as easy as disarming another player though. PvP and campaign mode are 2 entirely different games. Further campaign chapters are also in the works, so we're eager to hear any feedback you have for us. We are also working on an Xbox One version and hope to see more players. Curioso, ¿no? Que un Battle Royale acabe desarrollando un modo campaña, pero Xbox Series X and S and Windows no es una mala noticia desde luego. 23rd, and it's included with Game Pass at launch day. Now's your chance to dive into the world of Naraka Bladepoint. 快来体验我生无拘吧。 Y ahí teníamos la fechita y el anuncio de que saldría, evidentemente, con Game Pass. Y ahora nos vamos a Lara, si no me equivoco. History is filled with moments of greatness. Some well known, some lost to time. But what about the history that could have been if you were its architect? How would you reshape the world? What new stories would you tell? And when your people speak, would you listen? Tengo curiosidad por ver si enseñan más de este juego, porque me quedé el otro día con la duda de si estábamos hablando de algo muy Civilization, por cómo lo están planteando. Y quiero ver si nos comentan un poquito más. History is filled with moments of greatness. Y luego hice, o sea, después de la conferencia, por cierto, porque me llamó mucho la atención la voz de que narraba, y efectivamente era Shore Agdashlu, que es la que también el nombrecito se las trae. Que es una actriz que, como muchos dicen, salía en The Expanse, pero que también ha estado en otras series y otras películas bastante conocidas. I'm excited to welcome our friends from Oxide Games for a closer look at their historical grand strategy game for PC called ARA: History Untold. Dan, Michelle, thank you two for joining us today. Thank you for having us. And on behalf of the entire studio, we are really excited to be here and finally be able to talk about ARA. Dicen en el chat, si van a enseñar algo nuevo, va a ser todo refrito de lo que enseñaron el domingo. Va a ser todo ampliación de lo que se había visto el domingo, si es que ya estaba dicho. Esto es, por eso se llama Showcase Extended, de hecho. I've been looking forward to talking to you two about this. Now, we all know this is not your first strategy game, but the vision behind ya hemos comentado que puede que enseñen a lo mejor algún juego nuevo que llega al Game Pass, como antes, que sí que lo habían enseñado, pero no habían centrado la atención durante la conferencia, pero anuncios de nuevos juegos no debería de haber ninguno. And our goal is to push strategy games to the next level. And what's really great about working on a new IP is that you don't have kind of these previous expectations that a sequel would have. And so the sky really was the limit, and we got to really take the genre to a new space. And we really hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before will find something they love as well. You're absolutely taking it to the next level. I think I saw like a drone was in like the 18th century or something like that. It's very, very fascinating. And I think that like if you're someone who really enjoys history, it's bringing like all of the worlds together, all the periods of time together. And that's a grand vision in itself. So how does the vision of ARA impact the player experience within the game? So one of the kind of big things we wanted to do with ARA was really explore how to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So what are different kinds of choices we can bring to the player so that when you play it's different than when I play, and yet we can both be competitive together? How can we do things to really impact agency and expression and really let you express your values and your play styles through the different mechanics in the product? And Dan, what about you? How does the vision impact the overall experience?
So one of the big things that we've been working on is what we call the living world. We wanted the expression of the game to manifest itself in a way that felt authentic and cool. So we've spent a lot of effort on making sure that the choices that you make are expressed in a visual way. And so you're going to see your citizens doing things that reflect the choices that you've made. And this is actually really challenging. So one of the goals when we founded Oxide was to not have to tell the designers, no, you can't do that thing. And so the game is obviously huge. It's just massive. And so it's a very large technological constraint from doing something like that. But we have our own proprietary engine that allows us to really curioso esto que está comentando, que el motor con el que está hecho el juego es propio del estudio y que les permite pues intentar hacer un mundo un poco más vivo, que reaccione de una manera interactiva, pero sin necesidad de que estés tú todo el tiempo encima a las decisiones que vas tomando para moldear un poquito lo que sucede pues, en tu partida, en tu mapa, en tu pueblo o donde sea. Sí, y ojo porque este Project Ara o este Ara no es el típico juego mainstream, por decirlo de alguna manera, que va a todo el público en general, sino que es como un poquito más concreto. Pero para quien le guste este tipo de juego de gestión, pinta interesante, ¿eh? A mí me está gustando lo que se ve y tengo bastantes ganas de probarlo. Thanks for having us. Grounded is finally leaving early access and moving into full release with a highly anticipated story mode. Here's Adam Brennicke and Eric Dorabella from Obsidian Entertainment to tell us more. Hombre, nos vamos ahora a uno de los juegos que más me... bueno, no. Primero es Grounded. Porque me imagino, claro, yo pensaba que, pero no, porque si me imagino que si fuera para hablar de Penitent sería Josh Sawyer. Ojo, que no se entiende como que hago de menos Grounded, porque me parece que tiene mucho mérito también lo que han hecho. Vaya, un juego que estuvo prácticamente el lanzamiento y que ha ido creciendo también mucho. Hace poco tuvimos el lanzamiento de la versión definitiva, si no recuerdo mal, y es un juego en el que han trabajado mucho, desde luego. Yo no voy a jugar porque tiene muchas arañas. Sé que hay un mod. Tiene un modo para la gente con fobia a las arañas. Es una cosa curiosa, sí. Me da igual, desapruebo su decisión. Míralas, qué asco. Pero sí que es verdad que Grounded es un proyecto muy pequeñito. De hecho, lo lleva un equipo de un tamaño minúsculo dentro de lo que es todo Obsidian, pero es un juego peculiar que no está nada mal, o sea, dentro de lo que son sus objetivos, por decirlo de alguna manera, que esto no pretende ser ni un AAA, ni un juego masivo, ni nada por el estilo. Lo que ofrece está guay, además es un juego que a poco que te guste un poquito, pues eso, cariño encogido de los niños, es divertido y está curiosete y es graciosete, o sea que, ojo, yo lo probé al principio de todo, sí que es verdad que al principio de todo era bastante limitado, pero ahora con la versión 1.0 yo tengo ganas de volver para probarlo y a lo mejor pues ya quedarme. Habrá que ver, es verdad que comentan por aquí la gente que todavía no es, digamos, no es his final form, que diría Freezer, pero ha cambiado mucho con el tiempo, ha ido añadiendo un montón de cosas y la verdad es que el juego que luce bien, la verdad, que siempre forma un buen catálogo, desde luego. Me ha hecho gracia un comentario que estaba ahora el link, decía, los desarrolladores trabajan de pie, pobrecillos. No te creas, en realidad es bastante guay. Este tipo de mesas os lo digo como curiosidad, es muy habitual verlas en los estudios de desarrollo de videojuegos, porque la gente que suele trabajar tantísimas horas sentado suele agradecer estas mesas que se pueden subir y bajar, tienen como un motorcito que lo subes y lo bajas y tal, que van bastante guays, porque así te puedes poner de pie y es como más ergonómico, por decirlo de alguna manera. O sea que parece que estén de pie, no, se pueden sentar porque tienen esa opción, son mesas motorizadas y en realidad están bastante guays. Yo de hecho la mía no, o sea, mi mesa es una mesa normal y me gustaría bastante tener una mesa de estas. Sí, en serio. When we reached 5 million players, that was already
super crazy. And then we hit the next milestone of 10 Claro, million también pensad players. que still es being gente que Xbox, está 8 horas al día Xbox sentada en Game una Preview silla. Access. Yo he estado 8 horas al día o más sentada en una silla y ya os digo que a la segunda semana quieres tirar la silla por la ventana. How much ground it has grown. I just hope that players and the community understand how important they are and impactful on this game with us. You know, we're so thankful for everyone's support along the way. It's been an amazing journey, and we're finally almost at the finish line, right? Yeah. And I think we wouldn't be here without our amazing community and all of the fan support. I agree. Best community ever. Yeah. Y un Grounded que siendo como es un juego pequeñito, se ha beneficiado mucho de su aparición en Game Pass. Es un juego que cuenta ahora con más de 10 millones de jugadores. Han comentado que para ellos fue bestial cuando llegaron al hito de los 5 millones. Y es un juego que desde luego no hubiera tenido esta popularidad, ni hubiera tenido, no hubiera podido amasar esta comunidad si no hubiera salido en Game Pass. Y ahora turno de Flight Simulator, que veremos se han venido arriba, con lo de ponerlos en el helicóptero. Bueno, se están centrando en los helicópteros, que es una de las grandes novedades que van a llegar próximamente, porque los helicópteros se añadieron como mod en el Flight Simulator a los meses de salir por parte de los fans, pero sí que es verdad que no tenía pues las físicas y el control específicamente pensado para ese tipo de aeronave, y ahora lo van a añadir de forma oficial, y creo que es como uno de los grandes aliciantes de cara a Flight Simulator en los próximos meses. Hay otra cosa que yo lo que no he podido probar todavía, que sí que ya salió hace unos días, hace un par de semanas, es la expansión de Top Gun. Cierto, que precisamente la anunciaron creo que fue en el Showcase Expanded, de hecho, del año pasado, cuando salió allí, pues precisamente el amigo Newman, que está aquí ahora presentando un poquito el juego y el contenido. No, perdona, que este museo que está... es el Smithsonian, es que ya decía yo que me sonaba, es que he estado en este museo, es increíble. Este es el museo más alucinante que he visto en mi vida. El Smithsonian de Washington. El museo el aeroespacial es increíble, es una cosa de auténticos locos, porque dices que hay un jumbo, pues sí, lo tienen ahí, que el cohete de no sé cuánto está ahí, tal, lo tienen colgado del techo, es de putos locos. Me gusta mucho, y esto lo digo de manera sincera y no irónica, cómo están convirtiendo esto, que es un juego de volar y una visita a un museo, en la cosa más épica que te has echado a la cara, Sí. Con las chaquetillas, las gafas de sol, la música ahí perrona. En plan de estás haciendo... o sea, esto es volar. Como, hostia, bien jugado, la verdad. Sí, la parte que están enseñando ahora no es la que está en el centro de Washington. Es el ampliado, pero de verdad que es de chalaos este museo. Joder, ahora tengo ganas de volver. Y ha salido el Espíritu de San Luis, que es un avión mítico que se va a añadir próximamente a Microsoft Flight Simulator. Ya se ha visto el Discovery también. De hecho, igual lo dicen después, que una de las cosas más sorprendentes de la presentación del domingo fue que también anunciaron una actualización de Microsoft Flight Simulator con las naves de Halo, que esto también era bastante curioso. Maybe not all of them, but we hope a lot of them. In the 40th anniversary that comes out this fall, we already have 3. We have the Wright Flyer, the Spirit of St. Louis, and the DC-3. And we hope to get a few more. As Nick and I were talking, there's a lot of things we could do. Yeah, we started with the most iconic ones, and who knows? There's no lack of opportunity. Pues mira, sí, nos hacen visitita, al museo. Because this place is amazing, and just like Flight Sim, it just keeps going. So, what else is happening? It does seem like we're going supersonic, like the Concorde here. We've been doing a major update ever since we launched tienen un Concorde allí también. August 2020. And just today, we're actually launching World Update 10. And guess what? Tell me. It's the United States. And it's huge. We have a dozen cities, a new height field, brand new aerials, new missions, new airports, new everything. And as always, actualización disponible hoy con más cositas de
mapas que se centran en Estados Unidos. Sí, ya sabéis que si habéis seguido un poco el desarrollo o el post-lanzamiento de Microsoft Flight Simulator, han ido sacando numerosas actualizaciones de forma periódica, estas World Updates, en las cuales mejoraban distintos territorios y añadían nuevos puntos de interés con más detalle y tal. De hecho, uno de los últimos que salió, creo que fue el penúltimo, fue el de España y Portugal. Exacto. For anyone who loves aviation. Okay, that 40th anniversary edition. Tell me more about that. Yeah, so we're celebrating by bringing back some of the planes from the old sims, like from Flight Sim 10, 9, 8, even before that, and we're restoring some of the old missions. Víctor nos acaba de dejar 10 euros, Víctor. ¡Vas loco! So it's a real... Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. No hace falta que lo hagas, desde luego, pero muchísimas gracias por el apoyo. Like that the community really wanted. For example, helicopters. Sobre wrote a brand new fluid dynamic system to make all that work. And then we're adding gliders, which is a completely different way to experience the planet. It's just you and the wind. And then the last one is we're bringing, it's the biggest deal for simmers, a brand new... Y Flight Simulator, que no vamos a repetir lo obvio, que es un juego que seguramente no es para todo el mundo, es un juego de nicho, pero es de chalaos. O sea, el nivel de calidad gráfica que tiene este juego, verlo es un auténtico espectáculo. Es un auténtico espectáculo. Now, how do I get this? If you're on Game Pass, if you already own Flight Sim, the 40th anniversary edition is a free upgrade. This has just been an incredible experience, seeing all these planes and going through the history and everything that's coming to Flight Simulator. I mean, thank you so much. Thanks for coming to DC, Paris. Thank you, Nick, for the great collaboration with the Smithsonian and for kicking off the 40th anniversary edition of Flight Sim. It's been wonderful. Thank you so much. Yeah, thank you. Today was a good day, but now I have a need for speed. Hombre, pues mira, ahí tenía la actualización que querías. Sí, sí. Que ya ha salido, salió para el estreno de la película, salió la última semana de mayo. Ha hecho el guiño, básicamente. Mira, hombre. En Madrid, pues ahora esto es el evento el FanFest que se hizo en Madrid, que lo presentó nuestra amiga Jen. Sí. El día de la Xbox, que estoy muy emocionado. Creo que un evento bastante bien montado, estaba la gente muy contenta con él. Sí, así es. To be here in FanFest Xbox, and I'm so excited. Estamos aquí en Madrid para ver nuevos juegos como Starfield, que yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Me ha encantado y no me lo podía perder, este es un evento único. Why gaming? Just a passion. Son experiencias únicas. Me ofrecen algo que no encuentro en otro lado. Lo que te digo, es como una familia para mí. Me ha parecido genial y un cierre para un evento así, maravilloso. También te digo que podríamos ir superando ya que cuando se habla o se muestra España siempre el flamenquito detrás, ¿eh? Pero hombre, el típico flamenco de Madrid, José, la capital de del flamenco. Claro, la capital de Andalucía. Action adventure pues mira, comedy Metroidvania first-person shooter that is nothing at all. Que para que no lo sepáis, estamos con Justin Roiland, que es el creador de Rick y Morty y uno de los directores del juego, vaya, uno de los que están detrás de este desarrollo. That's our game, High on Life. Pretty insane. There's a lot to talk about. Let's dive in. So Justin, you're typically known for working in animation. What brings you into the world of games? Why are you in the world of games? Yeah. I'm obsessed with games, have been my whole life. Always had ideas, always had, things I would love to make, but just never thought I could ever step into that arena because I lack all the skills needed. You don't know how games work. Other than like creative direction, creative ideas, like other than that, I lack all the skills to execute. But that's why, that's part of why you want to start Squanch, right? Is like to be able to have an idea like that and let it grow to something amazing. And to be able to be creatively free. I wanted to make games that I wanted to play. And that was sort of the spark that just
lit the fire of Squanch Games. And then we shipped Trover and we shipped Accounting Plus, and now we're on. De verdad que se podría decir que a lo mejor pues, está aprovechando el éxito de Rick y Morty para intentar hacer otras cosas, pero es verdad que ha estado muy ligado a los juegos desde casi el principio. Se han enseñado unos cuantos ejemplos y trabajó, recuerdo, con, por ejemplo, Double Fine en su momento, cuando hacían estas demos que suelen hacer normalmente la gente de Double Fine. Estaba él entre los creadores que participaron, o sea que parece que le interesa de una manera muy genuina. Y poquita broma, porque el Trover, por ejemplo, de realidad virtual está súper bien, y el de Rick y Morty también. O sea, es un estudio que ha entendido bien cómo aprovechar esa tecnología y ha hecho dos productos muy guapos. Y este High on Life, y yo, como decía, a mí me gusta un montón lo que se ha enseñado de él, me llama mucho la atención, me parece como muy original, y de coger un género como es el del first person shooter, intentar hacer algo un poco distinto. Lo único que sí que es verdad que parece como un estudio muy pequeñito, y el juego parece como bastante ambicioso, como muy de estudio grande. Veremos a ver cómo porque esto, no sé, esto tiene pinta de juego de estudio grande, y veremos a ver qué tal queda, pero yo ya os digo, creo que es una de las cosas que me parecieron más llamativas del showcase de Microsoft, y es un juego que tengo muchas ganas de ver, que además sale en 2022, este no se va a 2023, este salía como en octubre, noviembre, más o menos, y esta en Game Pass también, esta es otra. Tengo ganas de verlo, Y cuidadín que ha salido también la marquesina de que después sale Pentinen, ¿eh? Hombre, no te voy a engañar, yo no estuve el otro día en la conferencia, pero igual de los juegos que más me han gustado los que se han visto. ¿Este o el Pentinen? No, este también, este me parece un juego bastante chulo. Pentinen también, a mí también me gustó. O sea, Pentinen, pensad que es un juego que está haciendo Josh Sawyer, que es un desarrollador que a poco que ha seguido su trayectoria ha hecho cosas muy chulas. Es un juego de Obsidian, a mí eso ya es como para por lo menos prestarle atención. Y luego es un juego inspirado en Disco Elysium, que es uno de los grandes éxitos y una de las cosas más chulas que han salido en los últimos años, y además con una estética también original, o por lo menos no muy utilizada dentro del mundo del videojuego, aunque sí que es verdad que en este 9.3 hemos visto 2-3 juegos por lo menos con ese tipo de estética así como de dibujo medieval, pero con una pintaza, la verdad que con una pintaza. Something I love about Squanch is we would put a lot of effort into things that a lot of other studios wouldn't even bother with, like a single small joke that 5 players might find. Well, okay, now I can. I love that stuff. I love like edge casing and like it's what makes you remember a game. Yeah, like if a player's trying to break the game in a certain way and then you have an answer for that for them, that is like such a memorable and amazing moment. It's almost like watching TV, but the viewer is able to reach into the TV and poke a thing, and the character has to respond to that. And there's so much fun to be had for the most part. You can skip it all. We worked really hard on it if you want to skip it. Yeah, if you want to just like miss out on like, you know, yeah, if you're like a big dummy and you don't want to play the game at all, that's fine. We're not going to judge you. We're just going to be upset. Bueno, teníamos ahí fecha para octubre y ahora, imagino, después de lo que nos han dicho... No. Y de hecho, este juego yo creo que no se vio en el otro día, ¿eh? A mí no me suele haber visto nada de Sumo en el Showcase. Juego de Leatherface, vaya, de La Matanza de Texas. Sí. Que tendrá exclusiva temporal en consolas en Xbox, ha puesto al principio. ¿Va a ser esto un gran juego? Probablemente no. Me lo voy a fumar, pero con un gusto que no lo podéis ni creer, sin ningún tipo de dudas, vamos. Ojo, pues 2023 y... Pero para 2023, eso sí. Un juego que no esperábamos ver aquí, desde luego. No. Sorpresita. Y ahora sí, Pentinen. Pentiment is a narrative adventure game set in 16th century Bavaria, which is part of the Holy Roman Empire. You play a character named Andreas Mahler, who is an artist
working at a Benedictine abbey. He gets involved in a series of murders and scandals and tries to unravel them over a period of about 25 years. The name Pentiment, it is specifically referring to paintings in which there's an older painting underneath the painting that you see on the top. And if you scrape away the top layer, you see what was left behind. This has a bunch of significance. Obviously, you're playing a painter, but also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. No, lo que os comentábamos antes, un juego que tiene una estructura dividida en 25 o 26 años, comenta, en la cual tú tienes que desentrañar varios crímenes, hacer como un poco de trabajo de investigación, pero también hacer mucho a través de diálogos, hablar, ir comentando cosas, tomando decisiones, y en base a eso pues intentar saber quién ha cometido todos los crímenes. Y si os preguntáis, ¿quién es este señor Josh Sawyer? Pues este señor fue diseñador de Alpha Protocol, fue diseñador principal de Icewind Dale 2, también había trabajado como diseñador en el primero y sobre todo es conocido por haber sido pues el director de Fallout New Vegas, que seguramente sea el mejor Fallout, y de los dos Pillars of Eternity, o sea, poquita broma con la trayectoria de este señor. Buen currículum para una persona que al final no es tan mayor realmente, no es el típico desarrollador de 50, 60 años. Y sin embargo ya tiene un currículum que ya le gustaría a la gente. Creo que tiene casi 50, me parece. Sí, o sea, cerca debería estar porque en Fallout New Vegas tiene ya unos cuantos añitos. Pero poquita broma, ¿eh? Hay gente que no tiene este currículum y tiene bastante más años. Ya lo he comprobado, 46 años tiene el amigo. Es la flor de la vida, que diría Enrique. Sí. I think when we look at social change in the past, it seems like it's a thing that always happens outside of our time. But right now, I think we're maybe more aware than ever that social change is happening constantly, and people are always struggling with it. It's always a difficult process. And so I hope that by looking at people from the past, we can Preguntan si vendrá traducido el juego. Creo que todavía no se ha confirmado nada, pero yo apostaría, siendo un juego de Obsidian y siendo un juego que publica Xbox, yo me extrañaría muchísimo que dejaran pasar la oportunidad de publicarlo traducido. Yo apostaría por ello, no lo sé. Mira, de hecho, nos dice Macron, no sé si tiene la confirmación. Yo ya digo que no lo sé, lo desconozco. Pero ya digo, me parecería muy raro que no fuera así. Y ahora se está viendo a That's Falls, que lo recordaréis porque esta aventura narrativa con un aspecto visual cuanto menos peculiar. A mí este es de los que menos me gustó de la presentación del domingo. Hombre, a pesar de que por otro lado creo que seguramente es de los que más le flipó a otras personas. Visualmente es chulo, a mí me recuerda de hecho a la tecnología que utilizaba por ejemplo películas como Scanner Darkly. Yo creo que se ve un poquito similar, pero es verdad que no tengo muy claro todavía de qué va exactamente. De hecho, acaban de comentar que se parece a películas como, por ejemplo, Fargo. Bueno, películas o series ahora. Entonces, entiendo que la idea es eso, hacer un juego muy cinematográfico. Así es. The game deals with very mature themes that you don't normally find in a video game. It really gives you agency over characters that are relatable, that are familiar to you. It's like an interactive story, but with the power of video game behind it. I only gotta yell and my brothers will come. Now hold your horses, young man. I think you should at least listen to what I have to say. In the first book, it's mainly structured around a hostage situation in a motel in the middle of the desert in Arizona, so it's a pressure cooker. You want your wife to live? Answer and do exactly what I say. Book 2 takes another approach entirely, and it's a chase.
across multiple states in the US. There's nowhere else to run. As Dusk Falls is an interactive show, but the important part here is the word interactive. The players are very much needed to help the character on their journey and decide what's going to happen to them, help them grow and change. It's not like there's one golden path. There's so many different ways through the story. You can replay it and then you get to like different story and different ending, and you feel like you're actually achieving something and shaping the story and also the character. Some of your true self comes out into that thinking. No, what would you do? I'll try to. Sí que es verdad que si bien a mí no me convence la estética, no me acaba de llamar la atención demasiado, sí que me llama bastante la ambientación y el tono que parece que tiene el guión, ¿sabes? Porque comentabas lo del... y están inspirados un poco como en Fargo, en No Country for Old Men, etcétera, que sí que es verdad que es como una ambientación y un tipo de guión que sí que me resulta bastante interesante, así que veremos. Es algo que está en el Game Pass, que puedes probar, que te gusta bien, que no te gusta, pues a otra cosa. It's a single player and multiplayer experience, so 1 to 8 players. Because we wanted to draw in people who weren't necessarily gamers. Gamers are going to love this game as well because it's a very mature, in-depth story. But this game really taps into your life skills rather than your gamer skills. Puts everyone on a level playing field. You did well there. That is a ferocious. Sí, a mí hay una cosa que me chirría, que es lo que están comentando ahora precisamente, que dicen que el juego se centra más en tus decisiones y en cómo piensas tú a la hora de jugar, pero sin embargo está haciéndolo mientras vemos lo primero que tiene como una especie de multijugador en el cual pues puedes jugar con varios mandos o puedes ponerte incluso con el teléfono, y luego lo segundo que tiene Quit Time Events, que es un poco... no quiero yo decir nada malo de los Quit Time Events, de hecho a mí normalmente me suelen gustar, no soy hater de ellos, pero es verdad que no sé si termina de encajar en algo que pretenden que no sea tan juego y sin mucho más película. Ya. Bueno, lo que dices tú, 19 de julio estará en el Game Pass, con lo cual podemos probarlo perfectamente, veremos a ver qué tal y si no nos gusta, pues a otra cosa. Mira, ves, Slime Rancher 2, por ejemplo, tampoco estuvo el domingo. O sea, es un juego que está anunciado, que sabemos que existe, pero el domingo no lo vimos. Me preguntan una vez más, dice, ¿cuánto dura el evento aprox? El evento dura unos 90 minutos, así que estamos ahora ya superando largamente el Ecuador. Nos debería quedar aproximadamente media horita de evento. Más o menos, sí.
Bueno, otoño de 2022, juego que también estará incluido en el Game Pass. Ahí, como siempre, todo lo que presenta Xbox suele venir con un Game Pass añadido. Hombre, llevábamos tiempo sin ver a Major Nelson en ninguna conferencia. Right. Where's my Uber? All right, let's go. Let's go. Bueno, está haciendo un poquito de teatrillo, pero yo espero que haya venido a anunciar. Bueno, mira, no venía a anunciar, venía a para el comentar. FanFest de Australia, sí. Sí, esta ha sido otra cosa que se ha visto en este showcase extendido, que ha sido ver un poco en diferentes puntos del mundo eventos que hizo Microsoft el domingo para ver el showcase junto con los fans. Se ha podido ver el de... creo que era... no sé si era el de Estados Unidos o el de México. Yo diría que el de Estados Unidos. Se ha visto el de España, se ha visto el de Madrid. Ahora estamos viendo el de Australia. Hombre, a ver, no queriendo yo hacerle un feo al amigo Larry, tengo que decir que hemos ganado nosotros con Jen, ¿eh? Esto es un hecho. Yo es que además, esto no sé si lo hemos hablado alguna vez, pero a mí Major Nelson es un tipo de portavoz que nunca me ha gustado demasiado. Sí, porque creo que no lo habíamos hablado nunca, porque no lo habría dicho. Pues a mí no me convence demasiado. Y ahora, expansión nueva. No hemos visto todavía Forza Motorsport. No sé si se va a ver, de hecho, pero ahora vamos a ver por lo menos si la expansión de Hot Wheels para Forza Horizon 5. So we've been waiting for the right time to bring everyone another Hot Wheels adventure. Forza Horizon 5 presented the perfect opportunity to bring Hot Wheels to life like never before with the power of the Xbox Series X and S. It really does sound like the perfect time for Forza Horizon and Hot Wheels. So I'm wondering if you can tell us a little bit more about what to expect being in the clouds of Mexico this time. Yes, you travel to the clouds above Mexico to visit the Hot Wheels Park, which is comprised of over 200 kilometers of the fastest, most extreme tracks yet. Once there, you'll join the Hot Wheels Academy and set out to take on Forza Horizon's most extreme racing yet and prove yourself a Hot Wheels legend. Let's go. As well as the iconic orange Hot Wheels track, you'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks, as well as ice, water flume and rumble tracks. ¿Tú cómo vas, José, con esta expansión de Hot Wheels? ¿Con ganas? Sí, pero hubiera preferido otra cosa. O sea, es verdad que la expansión de Hot Wheels que salió, es que no recuerdo si fue para el 3 o para el 4, estaba bastante chula y realmente era muy divertida, pero yo prefiero una expansión normal, entre comillas. Algo más como la de la isla que salió para el 4, etcétera. Una cosa como más realista. Sí, algo más centrado pues en México y demás, como continuaba el juego principal, y menos fantasioso. Yo me quedo con la fantasía, ¿eh? Porque sobre todo, aparte de que me apetece saltar un poquito del mundo abierto e irnos ya a esto, a carreras un poco más locas, me recuerda un poco al Transmanía y esto me hace feliz. Claro, yo es que igual no me llama tanto porque he jugado mucho a Hot Wheels Unleashed, que salió el año pasado, que está muy guay. O sea, yo realmente lo recomiendo bastante porque me parece un juego muy guapo. Pero, a ver, ¿qué quiere decir? ¿Que hubiera preferido otra expansión para Forza Horizon 5? Sí, pero la voy a tener igualmente con la segunda, porque recordemos que hay dos confirmadas, que el pase de temporada que salió ya cuando salió el juego prometía 2, con lo cual vamos a tener otra que seguramente sea, pues sí, que ese tipo como más realista y tal.
Pero también te digo que esto me lo voy a fumar del tirón. O sea, esto lo voy a jugar seguro, porque Forza Horizon me flipa y me pongan lo que me pongan, lo voy a jugar. 10 new amazing cars coming to the pack, including 4 new Hot Wheels cars, which have been scaled up to real-life proportions. We have the Diora 2, the Bad to the Blade, the Baja Bone Shaker, and the Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro. Forza Horizon 5 Hot Wheels introduces the most extreme tracks we've seen yet in Forza. So we've added some new extreme track toys and hypercars to go with them. That's that. I want to call out the Hennessy Venom F5 and the Mosler MT900 GT3. Their speed is unlike anything we've seen before. So we know Forza Horizon 5 fans naturally love co-op, so how is that continuing in Hot Wheels? So, in a first for Forza, you can join up with your friends and play from the very start of the experience in co-op. Pregunta por aquí si la expansión viene incluida con el Game Pass. No. Esta expansión va aparte y el Game Pass no incluye el DLC. Sí incluye, creo, recordar una oferta en la cual se puede... Habrá un descuento, probablemente, sí. Sí, pero en principio creo que la expansión de Hot Wheels creo que no estaba. Tendría que comprobarlo al 100%, pero creo que no. Y por lo que decís en el chat, a mí no me parece mal que salga esta expansión, todo lo contrario, creo que está guay y creo que se adapta mucho a cosas que busca bastante gente, pero simplemente es, pues eso, a nivel de gusto personal, pues me gusta el otro rollo, la otra dirección, pero que cero problemas en que saquen esto, vamos, no estoy diciendo que esté mal para nada. Mira, y ahora Fall Guys, que como sabéis sale ahora, o ha salido ya la versión de Switch y Xbox. Sé que tenía que salir ahora, en verano, pero no recuerdo la fecha. Yo comentaba el otro día... Y que se convierta en free to play. Claro, comentaba el otro día erróneamente pensando que ya estaba porque era este mes, pero todavía le quedaba un poquito para salir a la versión free to play del juego, que, como dices tú, también llegará a otras plataformas en las que todavía estaba pendiente en salir. Y preguntan si tendrá crossplay. Debería. O sea, crossplay ya lo tienen las versiones actuales. Se entiende que estas nuevas también. Efectivamente, le estoy diciendo a la gente que es una parodia del tráiler aquel que se veía de las miniaturas de Halo en su momento. Sí. Un tráiler muy mítico, por cierto. Sí. Y muy chulo. Sí. Pues de hecho, esto no sé si te lo he explicado alguna vez. Yo estuve en un evento. De hecho, puede que fuera el primer evento de prensa al que fui, porque de hecho no estaba en Eurogamer. Estaba en A Night en aquel entonces. Nos pusieron ese tráiler y nos dijeron que era in-game. El que era responsable de Xbox. El que era responsable de Xbox en aquel momento nos dijo, sí, esto de los juegos así y tal. Es como... ¡Ay, madre! Hombre, mi madre el bicho. Sí. Of Minecraft Legends. Dennis, welcome to the show. Thanks for having me, Malik. Y ahora Minecraft Legends. I mean, this is a really exciting time for the team. Let's talk Minecraft as a whole, though. That game, I have nothing to back this up, but I feel like everyone on the planet's played Minecraft at this point. But that wasn't enough for you all. You all went and made Minecraft Dungeons, and now we're moving on to the recently revealed Minecraft Legends. So one, tell me a little bit about what it means for the team to actually be able to reveal the game, and then two, just let us know what Minecraft Legends is. Well, we are so excited to finally be able to talk about this game with the world. We've been working on this game for some time now. Minecraft Legends is an action strategy game. It's set in the Minecraft universe. And in order to build this, we really wanted to partner with a great company that understands strategy games. And so that's when we reached out with Blackbird Interactive. And in doing so, we were able to create an experience that is welcoming for people who may have not played Minecraft, but also people who have. And I mean, you've seen the trailer. It's about going and traveling through these beautiful biomes, exploring this world that is familiar yet still mysterious. And so as you explore these lush biomes, you collect resources, and then you use those resources to build defenses from these dangerous but very cute piglins. And in those offensive, you're able to fight them back and send them back to where they come from. And you know what? You're
Going to probably want to build some alliances with some unexpected friends because they're going to help you actually defeat the piglins and send them back to where they come from. I'm looking forward to it, and I love what you said about trying to make a game that's both for fans of Minecraft that exist and new fans coming in. Minecraft can go in so many different directions, I feel like, with a new game. What made you choose action strategy? Well, really, it was many years ago, as a group of de nuevo, no está haciendo malas preguntas, ¿eh? Está yendo los puntos. Creo que está clavando mucho las preguntas, porque todas está respondiendo o está haciendo la pregunta más o menos que yo creo que habrán mirado redes sociales, habrán visto qué es lo que se pregunta más la gente, seguro. Pero oye, que han ido por ahí, que lo fácil hubiera sido pues hacer el típico evento en el cual no te dicen absolutamente nada igualmente. Y aquí es todo lo contrario, están respondiendo con cada juego o con prácticamente todos, están respondiendo la pregunta principal que se estaba haciendo la comunidad. Así que bien. Sí, que en este caso pues, le preguntaba eso, que ¿por qué Minecraft había decidido ir por la acción-aventura en vez de por otro género cuando, evidentemente, pues el juego original, el principal, digamos, tiene ya también un género muy definido y más centrado en la construcción, en la personalización? Pero bueno, es un poco lo que ha hecho hasta ahora la gente de Mojang, asociarse con otros estudios para desarrollar proyectos aparte, para crear más de la franquicia Minecraft, pero centrándose ellos en el juego original, que es un poco lo que han hecho hasta ahora. Sí, recordad, por ejemplo, cuando estuvieron trabajando con Double Eleven para hacer Minecraft Dungeons, que era pues eso, un dungeon crawler de Minecraft. Ahora están trabajando con otro estudio más especializado para este juego, que apuesta también por la acción, pero con ciertos toques de estrategia. Así que bien, creo que es la opción adecuada con Mojang, que es no meterse en berenjenales que no tienen controlados y contar con gente con experiencia entre los géneros. It's coming out in 2023 on PC and console on Xbox Game Pass. And if you want to know more, just follow us Twitter or jump on Minecraft.net. Dennis, I'm so excited to jump into Minecraft Legends. Thank you so much for stopping by. Ha dicho que sale para PC, consola, que estará en X Game Pass, evidentemente. Este es uno de esos juegos que tiene posibilidades de que haya dicho consola porque salga primero en Xbox, pero que salga en más plataformas, porque ocurrió con Minecraft Dungeons, por ejemplo, porque entiendo que es un caramelo goloso para Microsoft. Es una franquicia en la que invirtieron muchísimo dinero para comprar Minecraft y les va bien tener las ventas en el resto de plataformas. Y tampoco creo que este Minecraft sea uno de esos juegos que te atrae juegos a tu plataforma o mucha gente. Algunos sí, alguno habrá desde luego, pero creo que es más rentable sacarlo para otras también. Sí. Y ahora seguimos con otro evento FanFest de estos, en este caso el de Canadá. Sí, lo primero que han enseñado es la camiseta de hockey de Xbox. Evidentemente estamos en Canadá, no hay duda. Estamos en Canadá, no hay ningún tipo de duda, vamos. What a day we had today. Thank you everybody for showing up to Xbox FanFest Toronto. Had a lot of fun, saw a lot of games. Great experiences overall. Catch you in the next one. Here we come. Are you ready for more? Uy, esto, poner Silksong aquí, un solo fotograma, esto no se hace. No creo que vayan a hablar más de Silksong, ¿eh? Yo creo que tampoco. Pero yo sé de gente que no le va a hacer gracia. No, desde luego. De hecho, quedan unos 15 minutos de evento. Sí. Y ahora toca picadito de juegos y han anunciado que van a tener una entrevista con Sarah Bond, pariente de James Bond, creo que no, pero una de las responsables también de Xbox, así que no esperéis, creo yo, nada de información de Silksong, amigos. De hecho, Sarah Bond, si no recuerdo mal, era la responsable en temas de accesibilidad en Xbox, que ya sabemos que es un área en la que Microsoft ha puesto mucho esfuerzo
Creo que muy bien, creo que se ha aplaudido y como debe ser, porque creo que Microsoft ha trabajado muy bien con el tema de accesibilidad. Así que a ver qué nos explica. Sarah, it's so great to have you. It is awesome to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this conversation because as we know, game creators are crucial to Xbox's success. And whenever you talk about them, it's with such like passion and tenacity. I love it. And it sounds super important to you and the rest of Team Xbox. So my question to you is, how do creators inspire the work that you and your team do? The creators are just the bedrock of everything we do on my team. You know, when you really think about it, where gaming really comes from is it starts with someone who has a creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. Aquí un momentito de la comunidad es lo más importante para nosotros. Is to help those people, those developers, bring their stories out. And we think about it in three ways. You know, how do we create a vibrant and engaging gamer community for them to come to through Xbox? What are the set of tools and services that we give them that make it easier and faster and more affordable for them to make a game? And how do we create a range of business models that they can use? Because a business model really enables them to perform all sorts of different types of innovation. Yeah, business models, tools, resources, all these provide choices, and it's increasing these choices for not only the developers, but the players themselves as well. Yeah. For example, you and your team just announced a new feature that's going to bring game demos to players. Can you tell us a little bit more about Project Moorcroft? Project Moorcroft. Ooh. I know. I love these project names. I wish they would just let me name it, but yeah, they just won't. Say it. I know. No. They won't. Can we change that? Well, look, we were sitting around as a team and we were thinking about some of the things that we've always loved the most about the gaming industry. And one of them was, remember when you would go to like a show like PAX or E3, and you would go to the show floor and you get to play a demo or a piece of a game, and the developer would be right there next to you, talking to you about their experience, asking you to try things out, asking you your feedback. And that was one of the things I loved the most about those experiences. We just don't have them as much anymore, you know, in the way that the world has evolved. And so we thought, gosh, how can we make Game Pass like that? Like, how can we use the power of Game Pass and all of the great discovery and player engagement that is in it and have it create for creators that opportunity to engage with fans early as they're creating their game, and also for players to get to experience something that they're really anticipating. And so that's what we're going to do. We're actually going to have a program that enables developers to take a piece, a level of their game, and put it into Game Pass so that they can get that great feedback and players can engage with them. And we know it's a lot of work sometimes for developers to do that, so we're also going to compensate them for their participation in the program. I'm so excited for what's going to come when we launch. Hay que ver en el chat cómo os duele un dibujo en una camiseta, ¿eh? Igual os lo tenéis que hacer mirar un poquito esto. Igual no sabéis que aquí se borra fuerte las cosas, ¿eh? Ya, bueno, eso aparte. The voices, and then that in return helps to diversify the games and bring diversity into games. Completely. So how will Microsoft help to further that front? Yeah, we think about it all the time, frankly, as Microsoft, as Xbox, in my team in particular, because creators is core to everything we do. You know, if you think about a game, it enables you to experience a perspective, a point of view, in a way that is deep and immersive, unlike any other form of media. So the importance of everyone having an equal opportunity to share their story and their perspective through a game, and what it means to shaping our perceptions, to what we talk about, to what we believe, to broadening our perspectives, is critical. And we think about that all the time. So what we've done as a team is we're continuing to expand the set of developers who we're engaging with and bringing them into the Xbox ecosystem. We've actually more than doubled the number of developers that are making games for Xbox, and we saw lots of those games in the last day, which has been pretty cool. And the other thing that we did this year is for the first time ever, we actually have a presence in Africa. We have our first Xbox employee in Africa, specifically dedicated to working with creators in the region. So what message would you like to leave for creators who are interested in starting in the industry? Yeah, I get that question a lot. People say to me, gosh, I would really like to be part of the gaming industry. I'd love to make a game. How do I break through? How do I get involved? I say, first of all, network. Talk to people, meet people, connect with people, just how you and I connected actually at an industry event, which we met at, which was super fun. You know, build that network and that connectivity because it's so critical in every industry, but I think particularly in gaming, right? You know, go to industry conferences like GDC, meet people, learn,
try that out. And if you're interested in making a game for Xbox, you can actually go to github.com. You can actually download the Xbox Game Developer Kit and get started. And once you have a game concept, you can also submit it online through id@xbox.com, and then you can self-publish to Xbox, which is another great way. And of course, if you actually want to get involved in the industry, all companies are great, but I highly recommend you check out coming to work at Xbox. I'm biased, obviously. I mean, hey, you have every right to be so. Sarah, thank you so much for joining us today. And also, thank you to all the viewers for tuning into Extended. We've heard from so many amazing developers on today's show. Uy, esto es una despedida total, is there anything else you'd like to share with us? Veremos, a ver. We were talking earlier about the importance of people being able to tell their story through a game and how incredibly powerful it is. I mean, when we were talking about that, I was thinking about an experience we've had as a team that's been very touching for me. So, you know, a couple years ago, we started really consciously extending the depth and breadth of content that we have in the Xbox ecosystem. And it was through that I got to know the team making Stalker 2 really well. And I actually got to intro that game. Bueno, vamos a hablar de Stalker 2, juego que sabéis que está parado por razones evidentes, siendo de donde es el estudio. Yo creo que igual ahora es cuando dicen que se va a 2023, porque creo que esto es de cajón, que se va a ir al año que viene. Esta gente evidentemente tiene problemas mucho más importantes que no el desarrollo del juego. A pesar de que sí que es verdad que se relocalizó a muchos de los trabajadores en Polonia, si no me falla la memoria, pero está claro que es un juego que se ha visto afectado por razones ajenas a su desarrollo y que el retraso a 2023 no solo es esperable, sino que es más que comprensible. You know, this is a team who's talking about their culture, talking about fighting for the existence of being a nation, of being a people, of having their own language. And now we all, as a world, have gotten to see how tenuous that in fact is. And it's an honor, frankly, to be part of this industry and to have the opportunity to uplift their voices and to let their stories. En el chat nos dicen que demos contexto. A ver, Stalker 2 es un juego que está desarrollando un estudio GSC Game World que es ucraniano. Entonces, en Ucrania ahora mismo hay una guerra. De hecho, el estudio está afincado en Kiev y, lógicamente, pues esta gente ahora tiene otras preocupaciones que no son tanto el desarrollo del juego. Есть. Oh, bueno, van a poner imágenes 100% reales de lo que ha sucedido con el estudio. Здесь кипела работа, идеи, она не останавливалась. 3 месяца назад началась война России с Украиной. Шок от робочий день начинается тривоги. Під час сильних обстрілів ми біжимо в укриття. Це переноска для мого кота, який загинув ще в перший тиждень війни. Выходишь вечером, сирена, выходишь днем, сирена. Днем еще работать надо, поэтому особо не выйдешь, а вечером все время вот так. Це моє робоче місце. Вже 3-й місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. Tengo que decir de que a pesar de que tengo sensaciones encontradas con enseñar esto en un evento de videojuegos, creo que dentro de lo que cabe, creo que está bien que no lo hicieran el domingo, porque hubiera sido muy como de utilizarlo. Pero hoy, que es una cosa que está como centrada en desarrolladores, creo que también está bien, entre comillas, que veamos que esto está pasando. Quiero decir que la gente dice, es que no me sacan el Stalker. Bueno, pues el Stalker no está saliendo porque, mira, lo que está pasando es esto.
Sí. Yo, de hecho, habréis visto que en el chat, no, aquí sí que no voy a tolerar bromas. Esto no es un asunto de risa. No, entiendo que hay gente que le gusta hacer bromas con esto. Yo en esto no lo voy a hacer. Y me parece un gesto loable por parte de Microsoft haber sacado esto ahora y haberles dado un poquito más de voz al estudio para explicar, pues eso, cómo ha sucedido todo y qué es lo que están viviendo ahora mismo. Dicen, si lo hace Geoff, dicen otra cosa, pero bueno, no, es que es totalmente distinto. Es que creo que el marco es muy diferente. O sea, lo del Geoff, igual que el evento de Microsoft del domingo era puro espectáculo, puro comercio, etcétera. Hoy es una ampliación, es una cosa que han centrado totalmente en los desarrolladores y creo que aquí sí que tiene hueco. Ya digo que a mí me genera sensaciones un poco encontradas que en un evento de videojuegos se enseñe esto. Hay parte de mí me parece bien porque, como digo, creo que es una cosa que está ocurriendo y que está bien que se sepa que la situación es esta. Por el otro también, pues me choca que se vea aquí, pero creo que no es para nada comparable con haberlo enseñado en el evento del Geoff o en el evento del domingo. O sea, si esto te lo enseña el Microsoft el domingo, sí que te hubiera dicho, oye, ¿de qué cojones vais enseñando esto aquí en el evento publicitario? Pero aquí es otro rollo diferente. Vamos, yo creo que no tiene nada que ver. Sobre todo porque no es alguien ajeno diciendo, oye, mira, esto, vamos, apoyo total, tal, no sé qué. No, no. Es el propio estudio el que ha publicado estas imágenes y que ha dado un poquito más de contexto. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? Evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. Pues mira, aún tenían tráiler y aún así han decidido sacarlo aquí con un poquito más de contexto de qué ha sucedido y una fecha de 2023. Sorprendente. Y de hecho es el cierre, ¿eh? Es el cierre, es el cierre de la conferencia. Sí, sí. Me ha sorprendido que hayan decidido terminar con esto y que hayan hecho esto. Voy a bajar un poquito el volumen antes que nada. Pero quizás no esperábamos desde luego ver nada que no se hubiera visto en la conferencia el otro día, salvo pues como se ha enseñado pues algún juego de Game Pass y demás. Y parece que no solo habían guardado este pequeño caramelo para el final con respecto al juego y un poquito más de información, sino que igual precisamente lo han cortado de la conferencia grande para poder también pues ponernos esas imágenes anteriores crudísimas de la situación que ha tenido que vivir el estudio para... Pues eso, para hacer el juego y el motivo real del retraso. O sea que me ha sorprendido. Creo que para bien. Creo que también estoy contigo en que no estoy seguro de hasta qué punto es la mejor opción, porque es siempre un tema delicado. Pero tenían intención, desde luego. De hecho, quiero decir, o sea, que es un tema delicado, es evidente, porque en el momento que en el chat, por ejemplo, la cosa iba relativamente bien, excepto en algún momento puntual, hasta que ha salido esto, que, claro, evidentemente hemos tenido que empezar a banear a un montón de gente. Pero
Pero bueno, ya te digo, yo estoy un poco, pues lo que decía antes, que si no, pues no sé, no me decido entre si estaba bien o no estaba bien mostrar esto aquí. Pero bueno, que no me parece tampoco como el drama, pero lo que sí que me parece un drama es aprovechar que están enseñando esto para empezar con tus mierdas políticas por un lado en el chat, con que si no sé qué, a ver, en fin, chicos, de verdad, que tenemos una edad ya, que tenemos una edad. Sí. Pero bueno, oye, esta cosa, sí. Te diría que el evento me ha gustado bastante, ¿eh? Sí, ha habido... y ojo, porque claro, es que esto es lo típico que después la gente se pone, o algunos se ponen nerviosos. Maticemos, siendo lo que era, que insistimos, y lo hemos dicho desde el principio, lo había dicho Microsoft, estaba claro, esto era un evento para ampliar información respecto a lo que se había enseñado el domingo. A mí me ha parecido una buena conferencia, siendo eso, porque ha sido... yo creo que a nivel de ritmo ha estado bien, porque creo que han medido muy bien los tiempos de lo que se ha enseñado de cada juego. No ha habido ninguno en los cuales se haya hecho muy coñazo por lo típico de que estás 20 minutos hablando del mismo juego. Me ha gustado mucho, y lo hemos comentado varias veces en la conferencia, el hecho de que las preguntas que han hecho han sido como muy concisas de cosas que había comentado la comunidad en general en redes sociales o en foros, etcétera. Sí. Así que bien, a mí eso, y no se me ha hecho pesado para nada. Ha sido hora y media en la cual pues me he salido con algunos detalles más, y que es verdad que no con mucha profundidad, porque lógicamente cuando tienes tanto juego que enseñar, pues no puedes centrarte demasiado en uno solo y dar muchos detalles. Lógicamente me hubiera gustado mucho conocer muchísimos detalles más de Starfield, pero bueno, bien. A mí me ha gustado esto, me ha gustado. Sí, a mí me parece, siempre y cuando sepas a lo que vienes, porque yo he visto mucho comentario también de mucha gente pues que se ha quedado como decepcionada, en plan de no están enseñando nada, que anuncien juegos. De nuevo, yo creo que la idea de lo que es el evento la han dejado clara desde el principio, porque la primera no es el primero que hacen, y porque han insistido una y otra vez en que no se iba a anunciar nada que no salía a conferencia. De hecho, han traicionado esto un poquito con este trailer del final y con algún que otro anuncio de juego que llegaría al Game Pass y que no habíamos visto. Pues estaba también el juego, por ejemplo, de La Matanza de Texas, del que no vimos nada el pasado domingo. Y que aquí pudimos ver, y que también se nos prometía que llegaría, como todos estos juegos, al servicio de suscripción de Microsoft. Y en general eso es lo que me quedaría. Creo que es un evento que a mí me gusta que hagan, porque siendo un evento que claramente es de cara a la galería, evidentemente esto lo organizan ellos y las preguntas las hacen ellos y el timing y todas estas cosas las seleccionan para intentar quedar lo mejor posible, pero sí me gusta que, pudiendo haber sido un evento 100% publicitario, de decir somos los mejores y oe, mira qué guapo todo lo que tienes, me gusta que también, pues eso, como ellos mismos prometen, expliquen más sobre los juegos, expliquen más sobre las decisiones que han ido tomando para desarrollar o para publicar en las próximas fechas, y que sea un poquito, pues eso, un evento de celebración de lo que hemos visto el otro día. Para los anuncios está el primero, y para el, pues esto, para el, digamos, información un poquito más extendida de los juegos está el Extended. Así que a mí me parece bien, Me parece que es un evento que no sobra, y no me importaría que las compañías, no necesariamente dentro del E3, pero que tomaran nota e hicieran más cositas de este estilo. De hecho, yo creo que es hasta positivo esta como división en dos eventos, porque te permite que el show principal vaya más por faena, puedas enseñar más cosas, el ritmo sea mejor y no tengas la problemática que solía haber con muchos eventos de estos, que eran muy largos, y entonces a veces cuando vas para lo que vas y lo que quieres es la información directa y cuantos más juegos mejor, pues igual se te hace un coñazo ver a desarrolladores hablando durante 5 o 10 minutos de su juego. Pero esta ampliación y esta separación creo que está muy bien, porque tienes un primer evento donde, oye, ya te dan toda la información como más básica, que es sale esto, sale en tal fecha, te ves un poquito de gameplay del tráiler, bla, 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 etc. Y luego ya tienes este evento como expandido, digamos, para conocer más información si te interesa, y entonces hablar, pues ver más del desarrollo pues que hay detrás de qué están haciendo los desarrolladores, ver más información de cada proyecto. Así que bien, yo honestamente bien. Y ya te digo que me ha parecido, dentro de que Microsoft en su trayectoria con eventos, sí que es verdad que ha hecho eventos de este estilo
que eran muchísimo más aburridos. Yo recuerdo haber hecho algún Inside Xbox que era infumable, no por el contenido, sino por el ritmo, cómo se presentaba, cómo se enseñaba, etcétera. Y aquí creo que lo han hecho bien. Así que oye, guay, bien. Sí, yo no tengo ninguna queja, desde luego. Insisto, siempre sabiendo lo que es un evento para conocer más sobre los juegos. Yo creo que hay poco más que argumentar. Es un evento que, pues eso, no nos saca titulares, pero sí nos saca más información. Podéis reverlo cuando queráis para enteraros un poquito más, pues eso, de filosofía detrás del desarrollo de Redfall, de Starfield. Como digo, tenéis también alguna que otra sorpresita por el medio. Y creo que poco más podemos añadir. Vamos a aprovechar para recordarle a la gente, ya que nos vamos a ir yendo, después de haber estado aquí pues prácticamente 2 horitas, que mañana tenéis también eventitos, aunque esto ya más o menos se ha terminado, porque seguimos sin saber qué van a hacer otras compañías, pero como E3 parece que de momento, calma, no haremos más conferencias en directo, pero mañana sí tenemos evento en nuestro canal de Twitch, twitch.tv/Eurogamer_es. Allí estaremos hablando de The Elder Scrolls Online, su nueva expansión. Estaremos probando el juego. Al día siguiente haremos un eventito también el jueves con creadores de contenido de Elder Scrolls, y también haremos un concierto. Bueno, nosotros no, porque nosotros no estamos preparados para esto. Lo hará el Esqui, que por lo que sea sabe un poquito más de música y de tocar instrumentos y tal, o sea que no vamos a poner nosotros la medalla. Pero eso lo tenéis mañana en nuestro canal a partir de las 6 de la tarde, los 2 días, nos veremos allí. Y luego también aprovechar a la gente y recordarle que tenéis en la descripción de este vídeo un enlace para el sorteo de Instant Gaming y para el juego que vosotros elijáis, o para un Game Pass que, como habéis visto en la conferencia del domingo y en la de hoy, va a tener bastantes cositas. Así que no sé si tienes algo más que añadir para esta gente, José. No mucho más, que como siempre, gracias por haber seguido el evento con nosotros. Veniros mañana a lo de The Elder Scrolls, que va a estar guapo, mañana y el jueves. Y bueno, ya un poco en general, que gracias a todos por haber seguido con nosotros el no E3, que el año que viene volveremos con E3, porque es una cosa que había preguntado, ha salido varias veces ahora en el chat, que decían, ¿el año que viene habrá E3? El año que viene hay E3, veremos. Yo no estoy muy seguro, yo creo que no lo prometemos, mucho. No lo prometemos nosotros. Pero que en un principio debería haberlo, así que bien, que muchas gracias, y que nos vemos mañana con lo del 10 Scrolls, que esto no termina. Efectivamente, pues eso, gente, mañana Elder Scrolls, ya sabéis que de todos modos en el canal, en la web, en nuestro canal de Twitch, en todos lados nos podéis ver prácticamente a todas las horas del día, hablando de videojuegos, hablando de este 3, hablando de otras noticias, o hablando, pues en general, de lo que más nos gusta a nosotros, y a Enrique, a Paula, a Jaime, a Pablo y a toda la gente que nos acompaña siempre, Álvaro, compañía. No quiero dejarme a nadie porque, evidentemente, pues todos somos aquí una piña. Así que, gente... De hecho, Álvaro estaba por ahí, que lo he visto con el Van Hammer también. Hombre, pues Dios le bendiga, porque según qué momentos... Ha habido trabajo. Nos ha hecho faltita. Bueno, pues gente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a ir por ahora, pero lo dicho, volveremos dentro de poco con un montón más de cosas, y mañana nos vemos en el streaming de Elder Scrolls. Así que un besito, cuidaros mucho y hasta mañana. Adiós.